lo que te espera. Général Bonaparte. Hola. El hombre que ven ahora frente a ustedes es Napoleón Bonaparte, el hombre que redibujó el mapa de Europa diciendo: estos colores no van conmigo, el que reprendía a los reyes diciendo: ese castillo no es digno de ti. En la cima de su poder, Bonaparte intimida a todos con esa mirada de aquí se hace lo que yo diga. Es un emperador, un genio, incluso un legislador, un monumento de poder que hizo temblar a Europa. Pero ahora, dejamos atrás su apogeo para llegar a nuestro verdadero tema. Comencemos la historia de un hombre que se desplomó desde la cima hasta terminar aislado en medio del océano. Abróchense los cinturones. Comienza la caída. Llegamos a Waterloo, la última gran apuesta de Napoleón, donde pensó: lo intentaré una vez más, tal vez esta vez gane. Pero lo que no sabía era que estaba destinado al fracaso. Tras escapar de Elba aprovechando una oportunidad, dio este paso creyendo que esta batalla sería fácil. Pero esta vez, Europa dijo: ya basta. Este campo de barro en Bélgica le decía: el juego ha terminado. Los prusianos se unieron a la batalla en el último minuto y cambiaron todo el equilibrio. Esta escena que ven ahora no es solo el fin de una era, sino una lección de vida. Quien sucumbe a su ira, siempre pierde. Una decisión equivocada provocó el fin de aquel gran genio. El resultado fue 8.000 kilómetros de distancia. Se refugió en la Marina Británica pensando: mis viejos enemigos me tratarán con caballerosidad. Quizás soñaba con una jubilación tranquila, en una casa de campo en Inglaterra. Pero claro, no se podía esperar que los británicos fueran tan caballerosos con él. Y así sucedió. Decidieron enviarlo a Santa Helena, a 8.000 kilómetros de Inglaterra. Era un lugar del que escapar era imposible. De hecho, sus vecinos más cercanos eran bancos de peces, a 1.000 kilómetros de distancia. Lo primero que vio al llegar a la isla fueron escarpadas rocas volcánicas negras y una niebla eterna en el aire. Y ahora, su residencia, el Palacio de Longwood House. Sé que la palabra palacio suena muy bien, pero ¿realmente creen que le darían un palacio a Napoleón? Ese lugar al que llamamos palacio era una casa desastrosa, que no era más que un antiguo establo reformado. Hablamos de tablones del suelo devorados por las termitas y paredes que ya se tornaban verdes por la humedad. En este lugar, considerado apropiado para el amo de Europa, las ratas y todo tipo de insectos campaban a sus anchas. El techo goteaba por todas partes. Y Napoleón, acompañado por el sonido de las goteras, recordaba que sus sueños imperiales habían terminado para siempre. Una vez instalado, se dio cuenta de algo terrible. Sus invaluables libros y los mapas de la campaña de Egipto comenzaban a pudrirse y enmohecerse por la humedad de las paredes. El hombre que redibujó el mapa de Europa ahora plantaba judías y guisantes en su propio jardín. Todo esto lo hacía para desafiar al aburrimiento. Ese cerebro genial que comandó ejércitos ahora decía cosas como: estas judías deben ejercer una presión estratégica sobre las judías prusianas. El aburrimiento en el que estaba inmerso era un enemigo tan fuerte como un ejército invencible. Para él, Longwood no era un hogar, sino una prisión de máxima seguridad. La casa estaba rodeada de soldados británicos las 24 horas del día. No dejaban pasar ni un pájaro. Vigilaban cada paso de Napoleón. Incluso cuando salía al jardín a regar sus judías, siempre había soldados observándolo desde lo alto. Esta vigilancia constante alimentó su paranoia e hizo pedazos su orgullo. Ya no era más que un prisionero, y los británicos se lo recordaban cada segundo, con cada respiro. La única vista que tenía desde sus ventanas eran los soldados enemigos, y ahora la mayor prueba de Napoleón se alzaba ante él. Sir Hudson Lowe, gobernador de Santa Helena. No era ni un general ni un dragón que escupía fuego. Era un burócrata con normas extremadamente estrictas. Era un hombre que encarnaba frases como:
no conoce la diversión y reír está prohibido. Y Napoleón lo sabía. Sufriría enormemente a manos de este hombre. Las discusiones entre ambos comenzaron a arder. Napoleón decía: «Soy el emperador. Te dirigirás a mí como su majestad». Por su parte, Hudson Lowe abría su manual de reglamento y respondía: «Según el artículo 4, usted es el general Bonaparte». Napoleón seguía buscando su antigua identidad y exigía que le llamaran emperador, pero el gobernador no tenía la menor intención de hacerlo. Piénsenlo. El hombre que cambió el destino de Europa ahora estaba inmerso en una guerra de nombres con un simple funcionario. Era una absurda guerra burocrática de la historia. ¿Crees que el gobernador Lowe se rindió tras la disputa por el nombre? ¡Por supuesto que no! Estaba obsesionado con arruinarle la vida a Napoleón, revisó sus gastos y decidió tomar medidas para reducirlos. El único lujo de Napoleón, su único placer en la isla, era el exquisito vino francés. El gobernador parecía ajeno a todo esto. «Me parece que este general bebe demasiado», exclamó, e inmediatamente redujo su consumo de vino. ¿Te lo imaginas? El vencedor de Austerlitz discutiendo ahora con su mayordomo sobre las cuentas, preguntando: ¿por qué no hay menos vino este mes? Lowe llegó incluso a reducir el consumo de leña y velas y a oscurecer la casa por la noche. Su mayor victoria sobre Napoleón fue recortar el presupuesto de vino. Un formidable genio militar, ¿verdad? Las discusiones se habían convertido ya en una pelea de adolescentes. Lowe entró en paranoia, sus dudas pasaron de un ¿podrá escapar? Al nivel de ¿acaso se ha evaporado? El gobernador ordenó que Napoleón se presentara ante un oficial británico 2 veces al día para decir: «Hola, estoy aquí, no he escapado». Literalmente estaba pasando lista. Napoleón, el hombre que hizo temblar a Europa, estaba siendo tratado como un escolar que debe firmar su asistencia por la mañana y por la noche. Por supuesto, le pareció humillante. ¿Y qué hizo? Inició su propia resistencia infantil. Se encerró en su habitación con llave. Cuando Lowe amenazó con gritar «¡derribaré la puerta!», Napoleón hizo abrir un pequeño agujero en la pared. Cuando llegaba el guardia, le gritaba desde allí: «Mira, estoy aquí, sigo vivo, ahora lárgate». Era el comportamiento de un adolescente de 12 años enfadado con sus padres. Era la única resistencia que le quedaba. Mientras continuaba esta resistencia en la casa húmeda, el cuerpo de Napoleón había comenzado a dar malas señales. Había empezado a decir: «Ya basta, estoy renunciando poco a poco». Su salud empeoraba rápidamente, sus piernas se hinchaban, sus encías se retraían, pero el verdadero gran problema estaba en su estómago. Como si alguien estuviera haciendo trabajos de excavación con un taladro en su interior, ya no podía soportar el dolor y necesitaba tomar una medida. Entonces, ¿cómo lidió el genio de Europa con este dolor? Por supuesto, tomando baños, pero no un baño cualquiera. En esa habitación con olor a moho, hacía llenar la bañera con agua hirviendo y vertía litros de colonia en ella. Se sentaba durante horas dentro de esa agua con colonia. Esto no era un lujo, era el último forcejeo tragicómico de un hombre que intentaba escapar del dolor. Esos baños impregnados de colonia ya no le aliviaban el dolor en su estómago ya era insoportable. Las cosas empezaban a empeorar. Según el informe médico, lo que vomitaba sabía a pozos de café. Ya no podía comer, solo beber agua. El hombre que había conmocionado a Europa ahora estaba postrado en cama, prisionero de su propio estómago. Para decirlo con amargura, su cautiverio a muerte había comenzado oficialmente. Mientras los médicos seguían investigando el misterio de esta dolorosa situación, los doctores británicos finalmente dieron un diagnóstico: inflamación del hígado. Este fue un diagnóstico muy conveniente. ¿Por qué? Porque si hubieran dicho cáncer de estómago, esto habría significado directamente: ustedes cuidaron mal a este hombre. Pero decir hígado significaba: no es culpa nuestra, le llegó la hora. Un diagnóstico totalmente político. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento que le dieron para este problema de hígado?
fuertes laxantes a base de mercurio y antimonio. Es decir, en resumen, bajo el nombre de tratamiento, literalmente le estaban dando veneno al hombre. En ese punto, si la enfermedad o el tratamiento lo mataría más rápido, era todo un tema de apuestas. Napoleón había mandado traer de París un elegante papel pintado de color verde para darle un aire de palacio a su mohosa habitación. Pero había algo en ese papel pintado que él desconocía. Para que se viera hermoso, la pintura del papel que cubría las paredes contenía una gran cantidad de arsénico, es decir, veneno para ratas. El aire húmedo de Santa Elena evaporaba este arsénico y lo esparcía por la habitación. El hombre que conquistó Europa estaba siendo envenenado lentamente, con cada respiración, por su propio gusto, en decoración. El hombre que permaneció en pie en Waterloo se estaba convirtiendo en una víctima del diseño de interiores. Años más tarde, los científicos examinaron en el laboratorio mechones de cabello de Napoleón, guardados después de ser cortados en Santa Elena. El resultado: arsénico muy por encima de lo normal. En ese momento, todas las miradas se dirigieron a Hudson Lowe. ¿Acaso tú envenenaste al hombre? Pero un momento, ¿el arsénico vino realmente de la pared? ¿O fue de esos medicamentos con mercurio que le dieron como tratamiento? O quizás, en aquella época también se usaba arsénico para limpiar los barriles de vino. ¿Quién es el asesino? ¿El papel pintado, el médico, el gobernador o el vino? Este es uno de los temas de debate más absurdos de la historia. Después de tanto misterio, del papel pintado con arsénico, de los rumores de ¿lo envenenó el gobernador?, ¿quién creen que resultó ser el verdadero asesino? Prepárense. El sospechoso más aburrido del caso, la cadena de ADN. Sí, es lo que se conoce como una herencia familiar. Una enfermedad genética proveniente del padre de Napoleón, Charles Bonaparte. Él murió de cáncer de estómago. El abuelo de Napoleón y también su hermana padecieron cáncer de estómago. Nuestro emperador pudo haber vencido a toda Europa, pero no pudo vencer esta bomba de relojería en su propio ADN. El estrés de Santa Elena, esas comidas horribles, el odioso gobernador Lowe. Todo se juntó y tiró de la anilla de esta bomba genética. Qué trágico, ¿verdad? Conquistar el mundo, pero ser derrotado por un problema estomacal heredado de tu padre. Los últimos momentos de Napoleón habían llegado ya. Y por supuesto, un hombre así no podía irse en silencio. Hacía falta una verdadera escena final, y la naturaleza también se ajustó al guión. Ese día se desató una tormenta terrible en la isla. El viento arrancaba los árboles de raíz. Las olas chocaban contra las rocas. Era como si el cielo dijera: no podemos despedir a este hombre con un clima normal. En Longwood House, el emperador daba sus últimos suspiros. La tormenta que estallaba afuera era como un reflejo caótico de su vida. El emperador se marchaba junto con la tormenta. Su memoria comenzó a ir y venir. Estaba delirando. Probablemente sus antiguas batallas pasaban ante sus ojos. ¡Francia!, dijo. Ejército. Cabeza del ejército. Llamaba a sus generales, a quienes no había visto en años. Justo cuando uno iba a decir: ¿otra vez está hablando de trabajo?, pronunció una última palabra clara: Josephine. Sí, Josephine. Ya saben, su primera esposa, de la que se divorció solo porque no pudo darle un heredero. Para reemplazarla por una princesa austriaca, conquistó toda Europa, fundó dinastías, pero lo único que le vino a la mente en su último aliento fue el nombre de la mujer a la que abandonó. Y llegó el final esperado. El emperador ha muerto. Ahora llegamos a la parte de la autopsia. El propio médico de Napoleón dijo: su estómago estaba perforado, era claramente cáncer. Los médicos británicos objetaron al instante: no, imposible, era el hígado. ¿Por qué? Porque decir cáncer de estómago significaba directamente: ustedes cuidaron mal a este hombre, lo mataron. Pero decir hígado significaba: no tenemos nada que ver, le llegó su hora. El hombre había muerto, pero los médicos seguían haciendo política sobre la mesa. Incluso quisieron enviar el corazón de Napoleón a su esposa.
Los británicos no lo permitieron alegando riesgo de seguridad. ¿Qué riesgo podría tener un corazón? ¿Acaso iba a estallar de amor e iniciar una rebelión? Increíble. Además de todos estos acontecimientos, comenzó también una discusión sobre qué se escribiría en su lápida. Su archienemigo, el gobernador Lowe, salió a escena en ese momento y dijo: «Va en contra del reglamento. Solo se puede escribir General Bonaparte». Los franceses no aceptaron esto. ¿El resultado? La lápida del gran emperador se quedó totalmente vacía. 19 años después, Francia dijo: «Devuélvannos a nuestro emperador», y lo enterró en París, en una tumba majestuosa. Lowe lo encerró como general, pero la historia lo recordó como emperador. E incluso en su tumba había ganado una última victoria contra Lowe